Libros y libretos, podcast dedicado a literatura de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Libros y Libretos en eiberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy tengo conmigo, en principio vamos a decir con un escritor, pero es que toca tantos palillos que ya los iremos aquí enunciando a lo largo de este podcast, pero con Pedro Fuentes Pozo, que es su nombre, habría que tirarse horas y horas y horas, ya que son tantos temas los que podíamos sacar aquí a lo largo de toda esta entrevista que sería inacabable. Así que vamos a saludarle primero. ¿Qué tal, Pedro? Sí, buenos días. Un placer estar con vosotros a esta hora de la mañana. Pues pero fenomenal. Es verdad. Sí. Yo ya me he dado una vuelta porque me gusta por la mañana andar un rato y hacía fresquito, ¿eh? Sí, pues yo también. Yo a las 7:30 ya me di mi paseo por el Retiro. Exacto, sí. Uy, qué bien sienta, ¿eh? Ese paseo matutino. Muy bien, sí. Ayuda a relajar la mente para empezar. Sí. Sobre todo tú, que a lo largo del día cambias tanto de actividad que... Bueno, sabéis que yo utilizo un poco el asunto del paseo, lo utilizo para trabajar, bueno, pues con todas mis disciplinas y pensar y estructurar y, por ejemplo, alguna vez alguien me mira así raro porque yo cuando tengo que dar las charlas y o conferencias que doy, pues utilizo esos paseos donde hay mucha gente a esas horas para en fin, prepararla en voz alta y bueno, en fin, y entonces parece que vas hablando solo, ¿no? Sí. Es una cosa curiosa. Y dirán, bueno, pero este señor está bien, ¿o qué? Porque claro, cuando lo ves con el teléfono, porque hoy día, claro, vas por la calle y ves hablar a una persona sola es normal, pero claro, es porque están hablando por teléfono, ¿no? Sí, lo más cómico que me ha pasado es con mi hija, que mi hija cuando a veces me ve dice, papá, ¿estás hablando solo? Y digo, no, hija, estoy preparando clases o estoy pensando. Claro. Y algún amigo suyo les ha dicho alguna vez, no, mi padre es que está con Platón y entonces pues está así, más disperso, ¿no? Desde luego, se ha ido a muchos años atrás, desde luego. Sí, está más disperso. Bueno, pues hoy aquí en este podcast vamos a hablar fundamentalmente de la ausencia kantiana en el arte actual. Esto es un ensayo que tú acabas de publicar y que cuéntanos un poquito hasta donde tú puedas decir. Sí, bueno, sin hacer mucho spoiler, como dicen. Claro. Ahora, pues este es un ensayo que se gesta ya hace 8 años, cuando yo estaba con muchísima ilusión y mucha alegría estudiando humanidades, y fue un poco mi propuesta de fin de grado, ¿no? De tesis de fin de grado. Y yo hubo un momento, quizás en la experiencia que tuve con algunos talleres de pintores dentro de España y fuera de España, que me di cuenta que al mundo del arte le pasaba algo, ¿no? Y es que yo pensaba que había una impronta que se había perdido, que era esto que el profesor Goldwyn decía sobre la intención del autor, es decir, primero hay una intención y después se elabora el cuadro, ¿no? Y ya había observado a través de muchas galerías y de muchos autores, bueno, debo decir de mediana edad, es verdad que entre los autores con más edad no lo encontré mucho este asunto, pero encontré como que era todo... desaparecía un poco esa intención del autor a priori y era como, bueno, a ver qué sale, ¿no? Y entonces, bueno, concretamente en un momento en un taller neoyorquino, alguien tiraba un bote de pintura, un cubo de pintura sobre un lienzo enorme de 2,5 metros y aquello chorreaba y aquello tal, y de repente, bueno, pues se despierta y dice Hiroshima 1900 no sé cuántos, y yo dije, pues esto no puede ser, aquí me falla algo, ¿no? Todas esas vivencias hicieron que yo tenía la sensación de que la intención no funcionaba a priori, y me parecía un error grave en el mundo del arte, ¿no? Y ese fue un poco el origen
el meollo de la cuestión del ensayo. Y entonces me di cuenta que al estudiar a Kant, esta cuestión de el hombre se debate entre lo que quiere hacer y lo que debe ser, ¿no? O lo que debe hacer, me di cuenta que pensé así de repente que eso es lo que estaba pasando realmente, que no se trasladaba al ámbito del arte este pensamiento dentro de la construcción sistemática de Kant. Y entonces, bueno, pues empecé a elaborar esta idea y hice una traslación de la filosofía al mundo del arte, sobre todo contemporáneo y conceptual, del último tercio del siglo XX y del siglo XXI, y a mí me pareció interesante. Lo comenté con algún profesor de estética, de filosofía, y les pareció, cuando les hice la propuesta, les pareció pues una cuestión curiosa, y este fue el origen. Entonces, lo que enfrenta el ensayo como conclusión es, bueno, esta falta de rigor en el mundo del arte a través de la ausencia kantiana, de este concepto de el deber hacer y no el querer hacer, ¿no? Claro. Entonces, ese es el ensayo. Hay una primera parte del ensayo que desarrolla un poco el concepto sistemático de Kant, haciéndole de alguna manera también una crítica, porque yo recuerdo que el profesor de filosofía que de alguna manera regía conmigo esta tesis me decía que tendía a romper el concepto de los estadios de Kant, ¿no? Y yo le dije, bueno, es que a mí no me lo parecen, y siempre he sostenido una idea, y es que la filosofía contemporánea quizás está constantemente basándose en los modelos últimos de los últimos filósofos, como es Kant y puede ser Martin Heidegger, ¿no? Uh-huh. Pero lo que a mí me falta es que haya pensadores que tengan su propio pensamiento y que digan, bueno, que hagan una crítica de alguna manera a esos autores, si es que hay que hacerla, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy enredado en un asunto que me va a llevar mucho tiempo y es una crítica que le estoy haciendo a Bertrand Russell, con un libro muy concreto en el que él va especificando y va aclarando por qué no es cristiano, por ejemplo. Uh-huh. Y entonces yo le estoy haciendo una crítica, es decir, cuando él afirma por qué no es una cosa, yo intento demostrar por qué sí yo soy esa cosa, ¿no? O hacer un poco la crítica. Y yo esto lo he hecho un poco de menos, aunque hay pensadores francamente notables en nuestro ámbito actual, ¿no? Y ese es un poco el ensayo. El ensayo, que es un ensayo que es el segundo premio internacional de pensamiento de Cuadernos del Laberinto, aquí en 2021, o sea que sí, bueno, no es cualquier cosa. Yo mi agradecimiento a la editorial, porque la verdad es que desde el primer momento, un ensayo que no es quizás demasiado fácil para el público, pues lo acogieron con enorme cariño y satisfacción, y yo desde aquí les traslado mi agradecimiento enorme a Alicia Ares concretamente y a la editorial. Entonces sí, también fue una sorpresa, fue todo como muy rápido. Eso demuestra que la vida es un fuego de artificio, todo es claro. Muy rápido, o todo es muy rápido o el cohete no sale nunca. O no sale nunca, es verdad, se eterniza, ¿no? Sí, no, esto es así. Sí, y sobre lo que tú comentabas antes de este trabajo que tienes ahora entre manos, el que uno opine, yo no creo en tal cosa y tal, ¿no ocurre muchas veces que no es verdad, que están un poco solapando esa idea de que no creen y en realidad sí que creen? Bueno, yo estoy convencido de eso. Sí, concretamente en el mundo de Bertrand Russell, en ese escrito concreto, que es un libro estupendo de Russell, ¿por qué no soy cristiano? Es el título. Yo no solo ya con Bertrand Russell, sino con otros pensadores. Yo tengo una teoría, y además la manifesté en mis estudios de humanidades, ¿no? Durante el último año. Y yo creo firmemente que en filosofía sucede que cuando se hacen los desarrollos sistemáticos de cada autor a lo largo de la historia, desde, bueno, pongamos los presocráticos y hasta llegar a Martin Heidegger, por ejemplo, por poner una frontera, ¿no? Uh-huh. Cuando han hecho el desarrollo sistemático,
cuando llega un momento en el que no pueden encontrar una explicación, habitualmente antes, claro, esa explicación la otorgaba el sistema trascendente y dentro de la metafísica, y eso tenía un nombre muy concreto, ¿no? Bueno, pues llámalo el universo, llámalo Dios, o como dice Steiner, el absoluto, ¿no? Uh-huh. Ese magnífico ensayo breve de Steiner que se llama Nostalgia del absoluto, que yo creo que lo explica muy bien y responde perfectamente a la pregunta que me has hecho, ¿no? Y yo lo comparto firmemente. Es decir, yo creo que es un tema más histórico-social dentro del contexto crítico, donde de alguna manera se rompe, sobre todo después de la Revolución Francesa y con el siglo XIX y el romanticismo, esa idea que llega al nihilismo filosófico, y donde la idea es que Dios ha muerto. Entonces, bueno, es la negación de algo. Ya sabemos, si negamos algo, estamos afirmando la existencia de ese algo, ¿no? Entonces yo creo que van por ahí los tiros. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque creo que hay mucha postura mediática a veces en no creer, sobre todo algo que pudiera parecer que no está de moda, que es arcaico, que no es que parece que no corresponde a la realidad existente, pero que evidentemente está ahí, y yo creo que se miente en este sentido. Muchas personas cuando afirman, bueno, técnicos, filósofos, incluso hombres de ciencia, cuando afirman la inexistencia de Dios concretamente, creo que en el fondo no se lo acaban de creer. Uh-huh. No se lo acaban de creer. Exacto. Escuchan Libros y Libretos de eiberoamerica.com. Y cuando nos encontramos en cualquier parcela, no solamente pues podemos mirar la música, porque además como tú precisamente tocas la pintura, el cine, la escritura en varias modalidades, etcétera, porque aquí ya un poquito más adelante hablaremos de hasta donde nos llega el tiempo. Cuando hoy día nos encontramos que aparecen, por ejemplo, canciones, ¿no?, que dicen, ¡ay, qué maravilla!, que no sé qué. Por un lado, se está denostando lo antiguo. Por otra parte, lo actual, dicen, ¡qué maravilla y tal! Y no se dan cuenta que es que ha vuelto. Realmente son tipos de canciones o de formas de escribir o de pensamientos, ¿no?, de hace unos años, que vuelve otra vez, y sin embargo, por un lado, hablan mal, ¿no?, de esas épocas atrasadas, y sin embargo no dejan de ser lo que hay hoy actual, pues un recuerdo y plasmar lo que hubo en ese momento, ¿no? Y lo mismo podría pasar con la filosofía, con los filósofos actuales con respecto a los del siglo XIX, por ejemplo. Claro. Bueno, la filosofía, como bien sabes, forma parte dentro del fenómeno cultural, una parte de ella, indudablemente. Y yo creo que esto que comentas es un poco un mal endémico que tiene esta sociedad posmoderna, o ya más allá de la posmodernidad, ¿no? Y que consiste en una pose, es un modismo que parece que si uno se revierte al pasado, es lo que te decía antes, es arcaico, es es viejo. Está trasnochado, no sirve. Todos estos check-ins los hago con mi hija de 18 años, que es estupendo, porque de repente te dice, siendo una persona culturalmente, bueno, pues interesante, ¿no?, dentro de la generación que le toca vivir, pues de repente te dice que ¿para qué sirve la historia? Claro. Si eso ya pasó. Entonces, yo esto lo resumo muy fácilmente, es decir, ese desconocimiento que se quiere tener hacia el pasado es absolutamente una profunda ignorancia del presente y del futuro. Lo que sucede es que, claro, echar la vista atrás hacia el pasado en cualquier ámbito del que hablemos, pues tiene una exigencia, y es la exigencia de la voluntad, la de la disciplina,
para elaborar un juicio crítico, porque si no hay un juicio crítico sobre el pasado, no nos sirve para nada, se queda en un mero recuerdo. El pasado nos tiene que servir para conformar el presente y así poder entender de alguna manera el futuro. No es que uno tenga que vivir como en el pasado, pero echando la vista atrás hacia el pasado, como digo, conseguimos entender algo, si no, no tendrían sentido las cosas, y esto es una realidad. Uh-huh. A mí esto es que me parece tan obvio que cuando se produce una negación tan profunda y radical en este sentido, pues luego analizo un poco a los personajes que están en esa radicalización y me doy cuenta de que realmente son encantadores de serpientes. Lo que nos están haciendo es contarnos una cuestión y una historia que no es real. Ellos es una sociedad en ese sentido que trabaja mucho en la fantasía y no en la imaginación, ¿sabes? Uh-huh. Porque la fantasía lo que hace es que fantasía sobre la realidad y tiende a destruir la realidad existente. Pero la imaginación, como decía el propio Kant, lo que hace es que construye nuevas realidades. Julio Verne, cuando construye su narrativa con esa enorme imaginación, desde luego, que en aquel momento a algunos les parecería fantasía, lo que estaba construyendo era una realidad, total, una nueva realidad, y el tiempo lo puso en valor, de la misma manera que pintores como Vincent Van Gogh o como Picasso cuando construye Las señoritas Avignon en el año 1906, creo recordar, cuando el universo de las vanguardias era el que era en ese momento, marcado por el posimpresionismo francés, pues le pasaba igual. Es decir, tú te das cuenta que además, si se analiza cualquier personalidad más o menos relevante, no hace falta estar ahí, ser demasiado famoso, pero que tiene un equilibrio y una armonía, de alguna manera siempre está considerando el pasado. Además, el pasado es una cuestión de memoria también, es decir, la memoria está asociado al pasado y la memoria está asociada a la conciencia. Exacto. Esto Henri Bergson, el filósofo francés, lo expresaba muy bien cuando decía que si anulamos la memoria, hemos enterrado la conciencia. Total. Pues esto es lo que pasa. Entonces, como conclusión a tu pregunta, pues cuando intentan omitir el pasado, lo que realmente están intentando omitir es la conciencia. En la ausencia kantiana en el arte actual, ¿te ha sido fácil la búsqueda de la verdad? Pues es que la búsqueda de la verdad nunca es fácil. Ni en la ausencia kantiana ni en ningún sitio. Ni cuando vas a comprar churros por la mañana. Claro, pero es lo que tú realmente intentas siempre, ¿no? Sí, bueno, yo parto de una idea. Yo creo que el concepto de verdad es lo que hace libre al hombre. Pero en un estadio muy primigenio, es decir, sin grandes elucubraciones y sin envolturas materialistas y positivistas después. Es decir, la verdad es la verdad. Todos sabemos nuestra propia verdad. La búsqueda de la verdad es difícil porque, claro, la búsqueda de la verdad, yo creo que para que algo se tenga un mínimo de rigor, necesita que tú mismo, cuando estás enfrentándote a esa búsqueda, estés analizando primero tu verdad, porque si no estás haciendo un disfraz de algo, ¿no? que nunca es bueno. Entonces, la búsqueda de la verdad no es fácil. En la ausencia kantiana resulta muy complicado porque la verdad está en el deber hacer, más que en el querer hacer. Desde luego, al trasladarlo a la pintura resulta quizás algo más fácil, porque la verdad sí está en que como autor, como artista, te enfrentas, a un cuadro. Hablemos de las artes plásticas. Te enfrentas a un cuadro y te enfrentas con la honestidad de buscar en el cuadro y encontrar ese cuadro, pero que tú a priori tú tienes una intención. La intención
no tiene por qué ser una representación figurativa. La intención es un estado del alma. Esto es lo que yo creo. Entonces, cuando intentas buscar la verdad, hay que buscarla ahí, porque si no, lo que estás haciendo es disfrazarla, y habitualmente lo que se hace es que se acopla a las necesidades y a las modas del momento. En el caso del arte, pues a lo que un galerista o marchand exige o necesita para vender la obra. En el caso de una tendencia, pues lo que esa tendencia marca. A mí, por ejemplo, una de las cosas que más aprecio de Picasso es ese valor que tuvo cuando se plantó y dijo: yo no soy naturalista, no soy realista, no soy ni siquiera cubista, no soy cubista, no soy surrealista, cuando le quisieron introducir en el surrealismo, ¿no? Y simplemente dijo: yo soy Picasso. Que parece que estaba dicho con mucho aire de soberbia, después a través de la trayectoria de Picasso, que el cual también hay que redescubrirlo, porque yo creo que se ha hecho una visión de Picasso un poco sesgada, ¿no? Cuando yo sí creo que él tenía un factor de autenticidad, de crear su propio sistema de identidad personal, ¿no? A través de su pintura y de su persona, ¿no? Y entonces creo que fue un buscador de la verdad incesante, y en ese sentido merece todo, ¿no? Un punto y aparte, ¿no? Escuchan Libros y Libretos de eiberoamerica.com. Tú has combinado ahí el deber hacer, el querer hacer y el saber hacer. Bueno, el saber hacer es, por ejemplo, en el mundo del arte es fundamental. Claro. Claro, es fundamental. Aquí también hay un asunto que se refleja en el ensayo, y es cierta demagogia en el mundo del arte. Yo me sorprende que a veces me tropiezo con alumnos jóvenes y con artistas jóvenes en la veintena, donde han abandonado pues cuestiones como el dibujo, el color, la estructura, la composición, en pro de un formato mixto, esto de la técnica mixta, digital, el empleo ya de soportes tecnológicos para realizar la pintura. Os voy a contar una anécdota. Yo soy copista del Prado, ¿no? Entonces, cuando yo me presenté a copiar el retrato del Tiziano viejo, ese magnífico cuadro de Tiziano, pues llegué con mi lienzo absolutamente en blanco. Claro. Y lo puse en el caballete. Entonces, mi querido amigo del Prado, que está encargado de la zona de copistas, me dijo: ¡jo, qué valiente! Y digo, dice: has venido con el cuadro en blanco, ni siquiera cuadriculado. Digo, pero ¿cómo tenía que venir con el cuadro? Y entonces, bueno, bajé a alguna sala y me encontré algún autor que venía con el cuadro ya dibujado, claro, con el cuadro, en fin, no sé cómo venía con el cuadro, ¿no? Pero yo no digo que aquí haya trampa ni truco, lo que digo es que quizás hay una manifestación de una incógnita, ¿no? Quizás saber hacer, ¿no? Saber hacer no es fácil, saber hacer, hay genios en el saber hacer, y ya sabemos de muchos, afortunadamente, y los demás pues estamos por ahí, sabemos hacer pues lo que podemos hacer, ¿no? Yo es que te lo decía porque desgraciadamente abunda cada vez más, quizás por el tema de internet, la facilidad que hay, ¿no?, para colocar ahí todo, que cualquiera hoy se pone a escribir un libro y se piensa que ya pues es el sumum, ¿no? En lugar de aprender muchas veces y de fijarse y tal, ya
bueno, pues se creen que lo tienen todo hecho, ¿no? Y se dan esos calificativos, ¿no? De que soy poeta, soy escritor, soy pintor. Y tienen que darse cuenta que no solamente sirve el querer y el deber a hacer una cosa, sino que hay que también intentar saber, ¿no? Antes de meterse en esos berenjenales, ¿no? Bueno, es que, claro, es que en el deber, en ese concepto imperativo del deber, ¿no? Está incluido, pues, debo saber hacer. Eso, claro, exacto, claro. Ahí está. Es decir, insisto que, a ver, genios son los que son, y los demás, pues bueno, pues hacemos lo que podemos, pero claro, por eso yo alguna vez, el otro día, hace no mucho, me criticaron entre comillas, alguien me dijo, ojo, siempre estamos si estás con el tema de la edad siempre, y ya acabas de decirnos que llevas 40 años pintando. Y no lo digo por un tema de la edad, lo digo simplemente porque yo creo que es muy distinto cuando tú te enfrentas a alguien y le dices soy pintor o soy artista o soy el manifestar el que, vamos a ver, mira, yo empecé en 1979 y llevo 42 años haciendo lo que puedo. Ya está, simplemente es eso, ¿no? Y quizás eso sí te confiere, por decirlo de alguna manera, quizás un grado, porque claro, entrar en lo contrario, imagínate estos fenómenos que vemos a veces en el mercado, en fin, pues claro, es tanto como afirmar y no, yo soy un genio porque yo pues ya soy un genio y soy. Bueno, a mí me gusta mucho la humildad de Berlanga, por ejemplo, cuando le preguntan que cómo era su cine, dice, pues no sé, yo intento pasar desapercibido y hago lo que puedo. O te encuentras con Emilio Geo, el filósofo, ¿no? Y también pues está ahí, o con algún crítico notable como es, no sé, pues Torres Dulce, y también se maneja en esos ámbitos, y personas que de repente descubres y rascas y dices, pues, pero tú haces esto, ¿no? A mí me pasa a veces, en alguna cena o reunión, yo siempre estoy callado, no digo nada, yo, si me preguntan digo, y si no, pues no digo, y luego, bueno, pues te encuentras que no, yo, pues sí, pues todo este tipo de cosas. Sí, bueno, totalmente. A mí me parece bien que bueno, que hay que creer en lo que uno hace, ¿no? Pero en la primera creencia que yo creo que uno tiene que tener es la de entender que, como en cualquier disciplina de la vida, ser artista, en el sentido que sea, requiere una gran disciplina y una gran honestidad con uno mismo. Total. Porque si no, malamente. Estamos perdidos, ¿no? Sí, totalmente. Tú eres multidisciplinar porque, vamos, tocas, como yo decía al principio, cantidad de palillos al cabo del día. ¿Te encuentras con alguno más cómodo que con otros? ¿O vas pasando de la pintura al cine, del cine al ensayo, del ensayo a la novela? Vas pasando... Bueno, escultor también eres, ¿eh? También, por lo que yo sé, también eres escultor, ¿no? Sí, bueno, soy un escultor menor. Bueno, pero eres escultor. En el sentido de que yo he podido desarrollar no tanto como me hubiera gustado mi escultura, porque los costes de producción son muy elevados, muy elevados, ¿no? y no te lo permiten, ¿no? Pero en ese sentido, bueno, pues he ido haciendo mis propias averiguaciones, y bueno, pues es cierto que han tenido bastante éxito mis piezas, y voy configurando ahora quizás tenga una exposición para el 2023, y creo que voy a hacer unas nuevas piezas de escultura con mi herrero, y en fin, piezas de metal. Bueno, como te digo, yo creo que con toda sinceridad, como escultor, me considero un escultor menor, porque no he desarrollado, no he tenido la posibilidad de desarrollar tanto, ¿no? en ese ámbito. Pero respondiendo a tu pregunta, todo esto es difícil, ¿no? Aunar todo, pero yo sí creo que lo que de alguna manera voy consiguiendo, porque tampoco lo acabas de conseguir nunca, ¿no? Es mantenerme fiel a un estado del alma, mantenerme fiel a lo que yo pienso. Entonces, si a mí no me interesa para nada, por ejemplo, la figura, el mundo, no figurativo, pero un ámbito, el hiperrealismo, por ejemplo, ¿no? Si yo no me encuentro ahí, es decir, yo lo miro y no me encuentro, yo sé lo que a mí me emociona,
y lo que no me emociona, sin hacer ninguna crítica a ningún aspecto. Pero como lo sé, es curioso como a mí me dicen, es que es lo que te gusta, ¿cómo se parece a lo que tú haces? Bueno, es que yo me he emocionado cuando en fin, yo empecé a los 16 años a hacer mi vida un poco en plan profesional con la pintura, porque decidí que, como dijo un pintor de la escuela de Vallecas, amigo de mi familia, dijo, te ha salido artista, ¿no? Pues yo intenté, ver lo que me emocionaba, y empecé por ahí y continué, y entonces lo que sí que tengo es como una idea común a todo lo que hago. Es decir, para mí lo mejor que me han dicho sobre mi trabajo artístico es cuando alguien dice, qué curioso, es que veo un cuadro tuyo o una escultura y oigo tu música o veo tu cortometraje o leo tu novela y tengo la misma sensación. Y eso sí que creo que es importante. Claro, porque te identifica. Entonces yo lo que hago es que utilizo los medios que tengo a mi alcance para seguir pulsando ese estado, del alma, que cada uno tenemos el nuestro, y yo tengo el mío propio, y entonces lo pulso y encuentro. Y la ventaja que tengo es que todavía puedo decir que, cuando me pongo a escribir, pues encuentro que escribir, aunque luego me guste más o menos, o que pintar, y yo creo que es porque corresponde a eso. Entonces a mí me ha pasado que yo no he rechazado algunas galerías cuando he podido trabajar con ellas, porque me decían un poco, no tanto lo que tenía que hacer, pero por dónde iban ellos, y yo decía, esto no tiene nada que ver conmigo, entonces, claro. Entonces no lo voy a hacer. A mí me han ofrecido conciertos y tipos de música para hacer, y yo he dicho, es que esto no tiene nada que ver conmigo, o el teatro, o hacer puestas en escena que no tenían nada que ver conmigo, pero si en cuanto yo veo que tiene que tener conmigo, yo tengo volando la misma ilusión que un chico de 15 años, ¿no? Sí. Para descubrir, ¿no? Pero tiene que responder a eso. Entonces, ya te digo, lo que hago es que encuentro como esa idea, mi idea, que supongo que es la idea que tengo sobre la vida, y la traslado. Claro. Entonces me resulta fácil, no me resulta. Tú tienes, que yo sepa, que a lo mejor no tengo bien anotados todos los títulos, pero yo creo que tienes 8 novelas y 5 ensayos. Pues yo creo que sí, ya no soy 6. Pero estás trabajando ahora en... Tendría que empezar a enumerarlas así para saberlo, porque sí me las sé, ¿no? Pero estás trabajando en una novela sobre un pintor, ¿no? Estoy trabajando en una novela sobre un pintor, sí. Yo no digo nada por si acaso no se puede desvelar. No, se puede desvelar porque en la contraportada del libro está puesto, ¿no? Yo llevo, apasionado con el universo de Rembrandt, pues desde hace mucho tiempo, pues quizás 30 años. Yo mismo he trabajado mucho esa veladura de Rembrandt, y yo he investigado muchos cuadros de Rembrandt. Mira, aquí delante mía tengo ahora mismo el libro de Simón Escama de Los ojos de Rembrandt, que es el mejor manual que se ha escrito sobre Rembrandt, ¿no? Rembrandt me parece un personaje extraño, Rembrandt me parece un personaje muy misterioso, que es distinto a extraño. Y de alguna manera creo que hay algunos trucos, ¿no? Como en casi todo, ¿no? Claro. Y entonces, pues estoy ahí liado con ese asunto. Es una novela que va a funcionar muy, muy al tipo de El nombre de la luz oscura, que es una novela mía anterior, que está basada en el universo de Turner, con un guiño de thriller. Es una novela que ya está publicada y que se puede encontrar en Amazon, la Casa del Libro, etcétera. Y estoy trabajando en esa novela. Estoy terminando, estoy ya revisionando el ensayo de Eros y el Titán posmoderno. Es el fruto de unas charlas que he dado en un sitio estupendo, intelectual, maravilloso, que se llama Yo Utopía, aquí en Madrid.
Y sí, y luego estoy, bueno, también completando mi libro de ensayo de cine y existencia, que estoy con él poco a poco. Pero que llevo ya mucho tiempo trabajando. Bueno, es que, hombre, claro, te tiene que llevar mucho tiempo porque son tantas cosas las que estás a la vez trabajando que el tiempo no alcanza. Escuchan Libros y Libretos de eiberoamerica.com. Pero tú me tienes que contar alguna cosa, porque tú, sobre todo, la materia del cine te llena mucho, ¿no? La tienes como muy en primer lugar, ¿no? Has sido director de cine y bueno, y yo creo que ahí, sobre los libros también que has escrito sobre el cine, hay algo que tú me tenías que contar, ¿no? Bueno, yo soy una persona interesada en el cine desde que tenía 8 años, yo creo, o 9, que mi madre me descubrió el cine. Mi madre era esa, bueno, pues típica mujer de los años 60 que iba al cine todas las semanas, que antes de venir a Madrid y casarse, pues iba todas las semanas al cine en su pueblo. Bueno, me descubrió el cine, es decir, en casa había una pasión por el cine. Mira, como curiosidad, todos los hermanos, que somos 4, todos tenemos nuestra propia filmoteca en casa. Uh-huh. Todos, cada uno de nosotros tenemos nuestra filmoteca en casa. Fíjate. Ha sido algo que siempre, y yo recuerdo, bueno, dejar tiempo con los amigos siendo un adolescente por ir a casa para ver una película que pasaban en la 2, cuando el cine no era como ahora. Había muy poco cine, el que se proyectaba en la televisión, y no era ni muchísimo menos como ahora, ¿no? Y luego en las salas de cine yo recuerdo el mundo de la sesión continua con muchísimo cariño también, vamos, es una cosa. Entonces yo sentía verdadera pasión por el mundo del cine, tanto sentía que con 18 años pues abandoné mi primer año de estudios de económicas y me fui a una escuela de arte dramático privada a estudiar arte dramático, ¿no? O sea que quiero decirte que y entonces empecé a hacer mis primeros cortos. También en el cine me ha pasado que de una manera menor, porque he tenido menos posibilidad para desarrollarlo por temas de producción, de coste y todo este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Lo que sucede es que es cierto que a partir del año 1995 o así, el ámbito de las tecnologías eran maravillosos porque permitían poder construir un cortometraje de una manera, en fin, asequible, poder hacerlo. Yo soy el típico outsider que he hecho un cine experimental muy poco conocido porque no ha tenido prácticamente divulgación, pero que está ahí y que como me interesaba mucho la época silente del cine, pues bueno, a mí todo el expresionismo alemán, el cine alemán expresionista, Past, en fin, Abel Gance, en fin, todo eso me apasionaba, y aquella manera de construir imaginación y de estar metido en una casa y sin salir de la casa poder hacer un cortometraje porque buscabas miles de maneras, y pues todo eso me apasionó mucho. Y luego como escritor de cine, como ensayista de cine, yo doy muchas conferencias sobre cine desde hace más de 20 años, de cine clásico, que es mi especialidad de alguna manera. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues lo compagino un poco todo. Yo he hay publicados 2 ensayos míos de cine que están prologados por Eduardo Torres Dulce, compañero y amigo con el que hemos coincidido en clases, y bueno, es una manera de desmenuzar el cine desde un punto de vista también, desde el punto de vista narrativo del texto, de la propia filosofía que tiene las propias películas, y luego desde el estilo, ¿no? Y
y bueno, todo ese conocimiento, lo que yo lo he trasladado a mi obra fotográfica, pues es lo que hace que bueno, pues también ahí encuentro mi propia idea y una vez más vuelvo a trasladar mi idea, ¿no? Hay temas recurrentes en mí, por ejemplo, la tradición clásica es un tema recurrente, entonces este asunto de la laguna Estigia, laguna Estigia, a mí me apasiona, es una cosa que me apasiona. O sea, yo así me apasiona Drácula, ¿sabes? Sí. Yo creo que la mejor novela de amor que se ha escrito en la historia de la literatura de amor, de amor, es Drácula. Fíjate. Bueno, a mí me lo parece, ¿no? Sí. Y me parece que la mejor historia de locura y de desamor que se ha escrito es Madame Bovary, de Flaubert. Y luego, la mejor idealización que se ha hecho del mundo es, pues es el Quijote. El Quijote, es que exacto, nuestro Quijote. Es que está todo. Efectivamente, es que... En nuestro Quijote está todo. Todo, sí. Hace poco explicaba, es impresionante coger la obra de Flaubert, Madame Bovary, y darte cuenta que está el Quijote, pero vamos, de la primera página a la última. Total. Solo que, bueno, en vez de Sanchos hay otras cosas y en vez de Quijotes pues hay otras cosas, pero es impresionante. Totalmente. Lo del Quijote es impresionante. Hay que quitarse el sombrero. Y si el Quijote fuera de otro escritor que no fuese español, siendo así, y desde luego es el libro más leído, ¿no? Pero si fuera de un francés, por ejemplo... Sí, no, o un inglés, que son grandes constructores de leyendas. Sí. Lo han hecho siempre, lo saben hacer muy bien. Ya te digo. Bueno, el Quijote corresponde al Imperio Español y es el castellano. Totalmente, sí. Pero el Quijote es una auténtica maravilla. Exacto. El que hay que leerlo varias veces, además, porque es que aún así siempre lo lees varias veces y dices, uy, esto me pasó desapercibido, ¿no? Este trocito o lo que fuera, ¿no? Siempre te sorprendes con algo. Yo recuerdo que Manrique de Lara, el poeta, que bueno, creo que tuve mucho contacto en los años 90, me decía, a veces cuando uno no sabe qué leer, tiene que abrir el Quijote y avanzar. Y abre un capítulo del Quijote que son 3 páginas. 3 páginas, ¿eh? Lo lee uno y ya tiene una historia. Efectivamente, totalmente, esto es así. Pero bueno, pasa con otros autores también, pero la verdad es que yo creo que... Pues sí. Ahí está el Hamlet. Hombre, ya. Que es una cosa desbordante. Pues sí. Me parece que es desbordante. Son los grandes ítems, es decir, el Quijote, el Hamlet de Shakespeare y el Werther de Goethe, pues ya está, ya está un poco efectivamente la filosofal del asunto. Entonces lo demás, bueno, pues damos un poco de vuelta. Bueno, pues la ausencia kantiana en el arte actual es el libro del que estamos hoy aquí hablando fundamentalmente, aunque por supuesto pues en la charla estamos pues evidentemente tocando otros temas, ¿no? Porque es lógico, pero estamos con su autor, Pedro Fuentes Pozo. Y vamos a recordar que este ensayo está publicado por Cuadernos del Laberinto, como siempre, pues de una forma exquisita, porque lo cuidan muy bien los acabados, que eso hace mucho también en un libro, Pedro. Sí, bueno, yo ya se lo transmití a la editorial. Estoy encantado con la edición del libro, con la maquetación, con el esmero que lo han tratado. Es olvidándonos del contenido, ¿no? Que cada lector lo tendrá ya que analizar. Como libro es una pequeña joya. Yo, en fin, no puedo sentirme más contento con el asunto, ¿no? Así que creo que esto es importante. Pues sí, totalmente. Coger las cosas con cariño es muy importante y se nota mucho, ¿eh? Sí, totalmente. Si hay algún oyente que quiere ponerse en contacto contigo, ¿hay algún método para hacerlo, Pedro? Pues vamos a ver, yo les doy un email
Y me pueden escribir al email, porque el teléfono es que normalmente... No, normalmente sí, exacto. El número no me importaría, pero es que si no conozco el número claro, no puedo responder. Efectivamente, sí. Entonces sí, en mi mail fuentes.pedro@live.com me pueden escribir, que se identifiquen, me digan, me llamo fulanito de tal, he escuchado la charla que hemos mantenido, la charla de radio que hemos mantenido, que ha sido que es un deleite, la verdad, y bueno, y encantado porque bueno, yo en fin, voy conociendo a mucha gente, ¿no? Claro. Pues, a pesar de que soy bastante solitario, pero siempre voy conociendo mucha gente en el camino. Hombre, eres solitario porque no tienes tiempo tampoco de conversar, porque son tantas cosas las que tienes que hacer al cabo del día, porque también das clases. Bueno, yo compagino con mis clases de humanidades, claro. Y luego ya manejo mi taller y mi estudio y claro. todo ese tipo de cosas. Y aquí no he hecho yo apenas nada, digamos que casi lo hemos tocado de refilón el tema de la música, porque vamos a hacer otro podcast ya más específico con tu música, de ahí que eso pues lo habíamos dejado pues como para un segundo plano, pero es que eso también te lleva un montón de tiempo porque son muchísimas actuaciones, que eso requiere, lógicamente, además de ensayo, el tenerte que desplazar a los sitios para hacer las actuaciones. Ahora llevo ya tiempo que yo me prodigo poco en ese sentido, no creas. Llevo tiempo que no estoy haciendo muchas actuaciones, no cosas muy concretas, pero y de hecho he hecho relativamente pocas, ¿no? Porque voy con mucha calma, y lo que sí estoy es con constante revisión de mi propia música, ¿no? Yo, aunque Sony es mi sello editorial, ellos son los que tienen el depósito de mis partituras, ¿no? Claro. Pero constantemente estoy revisando. Yo estoy trabajando mis conciertos de piano, constantemente revisándolos, ¿no? Y además, bueno, yo tampoco soy un virtuoso músico. Bueno, eso no es verdad, porque yo te he oído tocar y tocas magistralmente, o sea que pero, modestia aparte, no, pues yo os agradezco el comentario, pero yo soy consciente de que yo no soy un virtuoso del piano, ni muchísimo menos, pero sí es cierto que, bueno, vuelvo a tener la ventaja de siempre. Yo interpreto mi música y como la interpreto quizás desde, bueno, lo más profundo que puedo manifestar, pues quizás funciona muy bien, ¿no? Claro. Funciona muy bien, porque ya alguna vez me lo han dicho, yo soy un autor menos mecánico, y sin embargo llego a veces más que otros que tocan infinitamente muchísimo mejor que yo, pero porque de alguna manera yo estoy tocando algo muy bueno. Yo hago algunas veces improvisaciones a oscuras en la sala, sin la partitura delante, pero como te lo sabes. Bueno, nunca toco con partitura, pero yo hago una improvisación a oscuras. De repente es que apagamos las luces y yo les pido al público que intente entrar en una nota, en una pulsación de una nota, ¿no? Y pulso una nota y a partir de ahí, a oscuras, yo voy tocando a oscuras. O sea, no veo las teclas, estamos a oscuras y toco. Y bueno, y la verdad es que salen cosas bastante mágicas. Claro, hay intérpretes ciegos que no veas tú. Exacto, claro. Hay un divertimento en todo esto que, bueno, pues yo creo que es, bueno, muy agradable y a la gente le gusta mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues se trata de que todos estemos contentos. Pues sí. Pues nada, voy a recordarles a los oyentes que a nosotros también nos pueden escribir al correo que tenemos, que es libros@eiberoamerica.com, y también tenemos un Twitter, eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Pedro, ha sido un placer el estar aquí contigo charlando este rato. Igualmente, ha sido un gusto. La verdad es que una buena manera de empezar, o medio empezar el viernes, que yo ya lo empecé hace mucho. Desde luego. ¿Sí? Bueno, pues nada, a los oyentes les vamos a recordar que estaremos aquí el próximo sábado para poner en marcha un nuevo podcast con otra entrevista a otro escritor en libros y libretos de iberoamerica.com.
Hasta aquí llega hoy el podcast de libros y libretos de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Pueden escribirnos todos aquellos que deseen hacerlo a libretos@eiberoamerica.com. Hasta la semana siguiente, donde tendremos un nuevo podcast.